empezar a recordar un poco la definición del MINAM sobre qué es la infraestructura natural, que son la red de espacios naturales que conserva los valores y funciones de los ecosistemas y que proveen de servicios ecosistémicos. Entonces, la cobertura vegetal, los suelos, los ríos, todo esto. Ahora, tiene que proveer servicios ecosistémicos y los que nos interesan ahorita son los servicios ecosistémicos hidrológicos, que en todos los Andes sustentan la vida de más de 50 millones de pobladores. Y ahí podemos ver un poco qué tipo de servicios hay. Y bueno, muchas veces se puede como ver 4 tipos de servicios. Primero hay la cantidad total de agua que se puede recuperar en un año, sin tomar cuenta de la estacionalidad. Y eso es importante para los usuarios que pueden almacenar agua. Después entramos en el mundo de la regulación hídrica, porque tener mucho agua está bien, pero es mejor tener mucho agua de manera regular al año, para los que no tienen capacidad de almacenamiento. Entonces, poder tener agua en la época seca y tener pocas secas, eso es una parte de la regulación hídrica, y la otra parte es poder amortiguar cuando hay un evento de lluvia muy fuerte, amortiguar los caudales picos, y es importante para la gente que está en zonas inundables, que puede ser muy lejos de donde hay la lluvia, pero este tipo de servicio es importante también en la regulación hídrica. Y finalmente, muchas veces el control de la erosión de suelos, que bueno, no es solo hídrico, pues el viento, pero muchas veces la mayor parte de la erosión viene de la parte hídrica. Bueno, hablamos mucho de infraestructura natural, infraestructura verde en Perú recientemente. Bueno, son cosas que pasó este año. Por ejemplo, el presidente anuncia una campaña masiva de reforestación en todo el Perú, no solamente para seguridad hídrica, pero entre otros temas hay hace poco también está declarado de interés nacional la necesidad de implementación de siembra y cosecha de agua. Cuando vemos un poco por la parte de gestión de riesgos y desastres, hay un plan integral muy grande para la reconstrucción con cambios, para mitigar y adaptarse al fenómeno El Niño. Y dentro de estos planes hay un componente de prevención que también está mirando la parte de infraestructura natural, como hacer zanjas de filtración, terrazas, reforestar, hacer cochas. Bien. Pero bueno, la pregunta es un poco, la plantó muy bien, creo ayer Bert. Antes de invertir y para poder invertir es importante cuál es la efectividad de estas intervenciones en infraestructura natural. Y ahí hay como mensajes contradictorios o a veces falta de conocimientos. Entonces, necesitamos hacer más estudios tal vez, pero puede ser que antes de hacer nuevos estudios, o sea, ¿de dónde partimos? ¿Qué sabemos o qué no sabemos? Y también con qué nivel de certidumbre. Eso en ciencia es la base, hay que empezar a ver un poco el estado de la literatura. Ahora, dos gráficos tenemos 2 problemas. Primero, hay una inflación de publicaciones, hay demasiadas publicaciones en el mundo y cada 9 años se duplica la cantidad de publicaciones. Entonces, es difícil de sintetizar todo esto. Y el segundo gráfico bueno, los ingleses creo que llaman esto el cherry picking, escoger cerezas, o sea, escoger la publicación que me gusta para decir que sí, la reforestación está bien para el agua, pero también puedo escoger una publicación que me dice que no está bien. Es muy fácil de hacer esto para cualquier cosa. Entonces, hay estos 2 riesgos y se necesita una metodología un poco transparente, rigurosa y replicable para proceder a ver un poco la síntesis de lo que se sabe ahorita. Muchas veces se saben muchas cosas. Y estas son las metodologías de revisión sistemática. Entonces, es una metodología que trata de buscar de manera un poco exhaustiva y con rigor una gran cantidad de artículos científicos, pero también de literatura gris, de tesis, de reporte de ONG, o sea, para no olvidar aspectos. Y después pasar esto por filtros, si es de interés o no para el análisis que se quiera hacer. Y una vez que se tiene
publicaciones, los estudios, empezar a sintetizar esto. Se puede hacer como síntesis cualitativas o también síntesis cuantitativas. Entonces, es esto lo que se llama meta-análisis, que es seguramente la manera más robusta de hacer una síntesis. Yo pongo, o sea, como el IPCC en su reporte especial hace un poco este tipo de trabajo, no creen, o sea, no generan nuevos datos, solo hacen síntesis de lo que existe. Ahora, bueno, vamos a ver una aplicación de dos trabajos uno que hice con el CIFOR, como lo dijo Francisco, y otro que el CIFOR ha desarrollado y que está casi listo sobre forestación, entonces, y zanjas de infiltración. ¿Por qué? Hay un motivo, o sea, globalmente, o sea, en Perú, cuando uno empieza a ver los proyectos que salen para ecosistemas, siempre es primero reforestar, después zanjas de infiltración. Y hay un aspecto local, estamos en Cusco y no estamos muy lejos de la microcuenca Piura y Corimarca, que es un poco emblemática para el tema de redistribución de servicios ecosistémicos. Y ahí se ha hecho reforestación y también zanjas de infiltración. O sea, no sé si pueden ver qué tan impresionante es esta segunda foto, donde toda una parte de una microcuenca está así con muchas trincheras paralelas. Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a ver un poco lo que nos dice la literatura sobre todo esto. Primero, la recolección de las evidencias sobre la forestación. Entonces, ahí, bueno, hicimos una búsqueda que nos dio inicialmente aproximadamente 6.000 estudios y hemos así procedido a un filtro poco a poco de estos estudios, o sea, mirando su ámbito, quisimos que sea los Andes, también qué tipo de servicios, si eran servicios ecosistémicos, si era reforestación, también y hemos un poco incluido más que en general el impacto hidrológico del bosque y forestación. Ya. Entonces, recolectamos 155 estudios, la mayoría son sobre bosques nativos o plantaciones exóticas, mucho menos sobre regeneración natural o plantaciones de bosques nativos. Y también muchos estudios van a ver a escala de parcela, de sitio, no tanto a escala de cuenca. Para el caso de las zanjas, lo que hicieron Bruno y Jan Marcus, ellos, o sea, hay más estudios en general sobre forestación. Entonces era más fácil de trabajar a nivel de los Andes. Para las zanjas o prácticas que se parecen a las zanjas, fue un poco, buscaron en todo el mundo. Y bueno, también la mayoría de los resultados fue sobre el impacto sobre la escorrentía y la pérdida de suelo. Después se tiene que extraer los datos de estos artículos. Entonces eso es, bueno, rápidamente es un proceso que es mucho más complejo que parece. Demanda mucho tiempo y es bastante subjetivo, aunque se necesita arbitrar al momento de extraer las cosas. Entonces hemos hecho ejercicios entre 4 personas sobre un artículo simple de 4 páginas y en algunos campos 4 respuestas diferentes. No hay que menospreciar esto. Y ya. Bueno, esto es típicamente para extraer datos. Uno tiene, por ejemplo, que ir a buscar un gráfico y empezar a digitalizar los puntos y extraer así. También esto toma tiempo. Ahora, bueno, lo que queremos todos, los resultados. Entonces, los resultados los hemos un poco dividido entre en función de si había muchos estudios que estaban apoyando esta evidencia y también si ¿cómo decir? Los estudios estaban había coincidencia entre ellos. Entonces, cuando hay muchos estudios y todos coinciden en una misma dirección, hablamos de consenso. Cuando hay menos estudios, pero van también en una misma dirección, podemos decir que es probable la evidencia que sacamos. Cuando hay muchos estudios, pero tenemos sí y no, hablamos de controversia y finalmente, cuando hay pocos estudios y que no coinciden, hablamos de brecha de conocimiento. Entonces, vamos a... No he seleccionado todo, algunos casos. Primero, un mensaje importante para la cantidad total de agua que da un proyecto de reforestación y también bosques nativos. Hay que ser sincero,
en la gran mayoría reduce la cantidad total de agua que generan el bosque al año. Tienen un rendimiento hídrico menor de 20 a 40%, 45% que otros tipos de cobertura vegetal en los Andes. Y esto es debido mayormente a la gran evapotranspiración que tienen los bosques y también los bosques nativos, pero más los bosques que crecen rápido, como las plantaciones de pino y de eucalipto. Sin embargo, un resultado interesante, no hay tantos estudios, pero aún si transpiran mucho estos bosques, son más eficientes en su uso de agua. Tuvimos algunos estudios. Entonces, se produce más madera por un mismo volumen de agua evapotranspirada. Y, bueno, una brecha de conocimiento. Hay un caso especial, el caso de los bosques de neblina, que podrían eventualmente tener, como son capaces de interceptar la neblina, podrían dar más agua que si no hubiera bosque. Entonces, se sabe un poco sobre bosques nativos, pero casi nada sobre el impacto de los bosques, de las plantaciones, sobre este impacto. Pasamos a no hubo nada sobre las zanjas de infiltración en esto. En cuanto a suelos, a caudal base, la forestación en general podría, en suelos degradados, conservar, mejorar el caudal base. Algo muy claro que vimos a nivel de sitio, cuando uno empieza a mirar cómo mejora la infiltración, en promedio de los artículos que tuvimos, lo multiplica por un factor 8 de plantar árboles comparado a un suelo degradado, como herbazales pastoreados, fue la mayoría de las cosas. Eso es a nivel de parcela. Pero no quiere decir que a nivel de cuenca tenemos una mejora del caudal base, porque hay un balance, un trade-off entre la cantidad de agua que mejora en la infiltración, pero también evapotranspira más. Entonces, depende mucho del estado de degradación del suelo antes. En cuanto a las zanjas, lo que se ve es que las zanjas sí reducen la escorrentía a escala de laderas también. Los estudios concordaron esto y en promedio reducen la escorrentía de un 5 o 6% de la lluvia total. Algo un poco interesante, reducen, no es impresionante, pero sí tienen un efecto ligero, pero significativo. Interesante, hay muy poco estudio sobre la infiltración, que puede reducir la escorrentía, pero esta agua se estanca en las trincheras y se evapora. En cuanto a la infiltración, muy pocos estudios, entonces es un poco paradójico que no se sabe mucho sobre los efectos de las zanjas de infiltración sobre la infiltración a nivel de ladera. Y a nivel de cuenca es un poco como antes, mucho menos estudios, entonces probablemente reduce la escorrentía, pero sobre el caudal base no se sabe mucho. En cuanto a la erosión, la forestación sí fue, en los suelos degradados, reduce la erosión por lo menos laminar. Eso depende bastante de la cobertura vegetal superficial. Entonces, las plantaciones tienen una cobertura vegetal superficial más alta de un suelo degradado, pero menos que un bosque nativo o un pastizal en buen estado de conservación. Pero es suficiente, en el resultado sí reduce significativamente mucho la producción de sedimentos en comparación a un suelo degradado. No solo hay erosión al laminar, hay también erosión en masa. Entonces, lo que sabe es que hay un consenso que la deforestación incrementa el riesgo de deslizamientos. Pero la contraparte no es verdad. No se sabe qué pasa con el efecto de reforestar sobre cuál es su impacto sobre los movimientos en masa. Para las zanjas, también las zanjas son bastante eficientes para reducir la pérdida de suelo, la erosión laminar, y representan una reducción de, en promedio, 4.8 toneladas por hectáreas al año. Brecha de conocimientos también un poco sobre los otros modos de erosión, los barrancos, por ejemplo, las cárcavas, no se sabe mucho. Hay estudios que dicen que puede ser negativo, pero no se sabe mucho.
Y finalmente, sí, a lo largo del tiempo no es igual. Uno hace una trinchera y los primeros años suele resultar que hay un poco más de erosión, pero después llegamos a una reducción y o sea, los primeros años son un poco críticos en nivel de erosión. Ya, y voy a terminar en algunas conclusiones, próximos estudios. He tratado de ver lo que está un poco parecido entre el estudio sobre forestación y sobre, ¿cómo decir? Zanjas. Algo bastante obvio es que hay mucho más investigación a nivel de parcela, pero no a nivel de cuenca. Para el usuario final, pues, muchas veces es importante tener la información a nivel de cuenca. Y la transposición de lo que sabemos a nivel de parcela a un nivel de cuenca no es nada obvio, no es algo lineal, no, son cosas complejas. Típicamente el caudal base no es porque infiltra más o que hay menos escorrentía a nivel de la ladera, que hay más caudal base. Segundo punto es, cuando queremos, o sea, hay muchos efectos micros locales que es muy difícil de ver, de sacar conclusiones con este tipo de análisis, porque los estudios son diferentes, no reportan las cosas. Entonces, para el impacto de las especies, que sea de árboles en los bosques, pero también muchas veces se planta especies con las zanjas, la densidad de árboles o las dimensiones de las zanjas, no llegamos a tener suficientes resultados precisos para esto. Y hay que seguir trabajando en esto, porque es ahí que podemos mejorar, tal vez optimizar un poco los impactos de estas intervenciones. Y finalmente, una brecha también sobre los efectos a lo largo del tiempo. El mantenimiento de las zanjas, por ejemplo, es muy importante, pero no lo suponemos porque algunos estudios dicen que a lo largo del tiempo son menos y menos eficientes las zanjas, pero falta cosas más robustas. ¿Y cuál es el impacto de un bosque a lo largo de su edad? Eso también es muy importante. Y siempre hacían comparación con pastizales altoandinos. Y lo que nos dice es que al final, tal vez es mejor no hacer ni forestación o ni zanjas de infiltración, pero restaurar o conservar pastizales altoandinos puede resultar, y en la mayoría de los casos, resulta en mejores servicios hidrológicos. Y entonces, tenemos algunos otros estudios de este tipo en curso. Bueno, nos parece interesante este tipo de metodología de revisión sistemática. Entonces, tenemos algo en curso con el Centro de Competencia por el Agua sobre los impactos hidrológicos de otras prácticas locales de manejo de agua y suelo, como las terrazas, las cochas, el mamanteo. No sé si han visto el trabajo de Javier Antiporta sobre la práctica de mamanteo. Estas cosas. Tenemos también una revisión en marcha sobre el rol de la infraestructura natural frente a los eventos extremos de lluvia, para informar todo lo que es el proceso con la reconstrucción con cambio. Y también, a más largo tiempo, saber un poco cuáles son los impactos hidrológicos de los pajonales altoandinos. Y con esto les agradezco mucho y agradezco a los que han trabajado en esto, Bruno Locatelli y Jan Marcus Homberger del CIFOR, que han hecho todo el trabajo sobre las zanjas de infiltración. Y bueno, gracias.